Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a hablar de dos funciones muy importantes en Excel, pero que muchas de las personas desconocen. Estoy hablando de las funciones carácter y código, ¿ok? En este video vamos a explicar su uso y la importancia que tiene estas dos funciones. Empecemos hablando acerca de la función carácter. Esta función lo que hace es devolvernos un carácter para un determinado número en código ASCII. Nosotros ya sabemos cuando hablamos acerca de los caracteres, los cuales pueden ser símbolos, letras o números, pero no todos conocemos cuando hablamos del código ASCII. El código ASCII es un código numérico que representa a los caracteres. Nosotros todo este tiempo hemos utilizado sin saberlo al código ASCII. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros estamos trabajando en nuestra computadora y nosotros queremos digitar el símbolo del arroba. Lo que hacemos es presionar las combinaciones de las teclas Alt más 64. Y con esto nosotros estamos haciendo uso del código ASCII. Al momento de presionar 64, nosotros estamos utilizando el código ASCII 64. ¿Ok? Pero en esta ocasión nosotros, como estamos trabajando con Excel, vamos a utilizar a la función carácter para obtener los caracteres que nosotros necesitemos. Bien, ahora hablemos acerca de la sintaxis de esta función. Primero escribimos la función. Luego, como podrán apreciar, esta función solo tiene un argumento, con el nombre de número. Este número puede ser un número comprendido entre 1 y 255. Ya dependiendo de nuestras necesidades, nosotros vamos a elegir el número, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo para entender mucho mejor de qué estamos hablando. En este ejemplo, como podrán apreciar, en la columna C yo tengo algunos códigos ASCII más conocidos o más utilizados en Excel. Y nosotros con la ayuda de la función carácter vamos a determinar a qué carácter le corresponde dicho código. ¿Ok? Entonces nos ubicamos en la celda de 21. Escribimos el igual. Luego la función que sería carácter. Abrimos paréntesis. Ahora ingresamos el argumento que sería esta celda. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Ya tenemos el carácter que pertenece a este código, que vendría a ser la comilla. Vamos a hacer un copiado de esta fórmula para todas las celdas. Bien, hacemos doble clic y listo. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿y para qué me sirve a mí obtener todos estos caracteres? ¿Cuál es la importancia? Esto es muy importante, ya que si en algún momento se estropea nuestro teclado de nuestra PC o de nuestra laptop, nosotros podemos utilizar esta simple fórmula para insertar algún carácter en particular. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros queremos insertar el símbolo del ampersand, lo que haremos es presionar la tecla Alt más cualquier código que se encuentra aquí. Si nosotros, por ejemplo, presionamos Alt más 38, obtendremos el ampersand. Una de las preguntas más comunes es obtener el acento circunflejo. Nosotros lo podemos utilizar presionando las combinaciones Alt más 94 y con esto obtenemos el acento circunflejo. Ahora hablemos de la función código. La función código es lo contrario a la función carácter, ya que nos devuelve el código ASCII de cualquier carácter que nosotros necesitemos. La sintaxis es de la siguiente manera. Escribimos el igual, luego la función. Esta función también tiene un solo argumento que viene a ser el texto, el cual puede ser cualquier carácter, ya sea símbolos, letras o números. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo para entender mucho mejor de qué trata esta función. Como podrán apreciar en este ejemplo, en la columna B tengo algunos caracteres en las cuales nosotros con la ayuda de la función código vamos a calcular qué código le pertenece a cada carácter. Vamos a hacer lo contrario al ejemplo anterior que hemos realizado, ¿ok? Entonces nos ubicamos en esta celda C21, escribimos igual, luego la función código. Abrimos paréntesis. Luego ingresamos el argumento que vendría a ser esta celda, B21.
cerramos paréntesis y presionamos Enter. Ahora hacemos un copiado de esta fórmula para todas las celdas. Y listo, con esto hemos obtenido todos los códigos de todos estos caracteres. Pero muchas de las personas tienen este problema cuando utilizan esta función. Miren, nos ubicamos en esta celda, en la celda F21, y nuevamente escribimos la función código. Abrimos paréntesis. Ahora, si nosotros no queremos hacer referencia a una celda, sino directamente queremos digitar el carácter como argumento, lo podemos hacer. Por ejemplo, yo quiero saber el código del arroba. Entonces, como arroba es un carácter, vamos a escribirlo entre comillas. Ojo, entre comillas. Muchas de las personas omiten las comillas y por ende les va a arrojar error. De esta manera debe ser la fórmula correcta. Vamos a presionar Enter y nos va a dar el código 64, que viene a ser el código del arroba. Bueno muchachos, ya hemos aprendido todo lo que debemos saber acerca de estas dos poderosas funciones, pero una de las ventajas más importantes de estas funciones es que yo lo utilizo personalmente para generar letras aleatorias en Excel. Si quieren saber cómo se genera letras aleatorias con esta función, en la descripción del video les voy a dejar un link para que puedan ir a verlo. Bueno, por último lo que vamos a hacer es obtener todos los caracteres de todos los códigos ASCII. Para ello nos ubicamos en esta hoja y miren, yo en esta columna B tengo enumerado a los códigos ASCII desde el número 1 hasta el 255. Ahora aquí en la columna C, con la ayuda de la función carácter, vamos a determinar a qué carácter pertenece cada código. Escribimos igual, luego la función carácter, abrimos paréntesis. Ahora seleccionamos la celda B2, cerramos paréntesis y presionamos Enter. Ahora vamos a hacer un copiado de todas las fórmulas en todas las celdas. Y con esto hemos obtenido todos los caracteres de todos los códigos ASCII. Vamos a dirigirnos hasta el código 33. Del código 1 hasta el código 32 son caracteres de control, no nos interesa por el momento. Pero observen del código 33 hacia adelante. Miren, tenemos caracteres que nosotros utilizamos frecuentemente. Y también aquí tenemos códigos que representan a los números, como podrán apreciar. También tenemos códigos que representan a las letras mayúsculas. Y debajo tenemos códigos que representan a las letras minúsculas y así sucesivamente. Bueno muchachos, eso ha sido todo por este video. Si les gustó, por favor, apóyenme suscribiéndose al canal, dándole me gusta, compartiendo y nos estaremos viendo en los próximos videos. Chao, chao.